Entre las paredes del Vaticano, el silencio no siempre significa calma. A menudo es la firma de una maniobra quirúrgica. En los últimos días, una de las fronteras doctrinales más sólidas de la Iglesia Católica no fue derribada con un golpe dramático de timón ni mediante una proclamación pública ante las cámaras del mundo. Desapareció en la penumbra administrativa, sin debates abiertos, sin encíclicas solemnes y sin explicaciones previas a los cardenales que dedicaron vidas enteras a defender esa línea infranqueable. El sistema ha sido alterado. La ausencia de una reacción masiva no es un detalle secundario, es el corazón mismo de la historia. Para entender la magnitud de lo que está ocurriendo bajo la superficie, es necesario fijar la mirada en el 15 de abril de 2026. Ese día, un canonista del Vaticano, un especialista acostumbrado al denso y frío lenguaje de la burocracia eclesiástica, recibió un documento interno de la Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El texto no fue publicado en el boletín oficial ni se distribuyó a la prensa. Se movió exclusivamente por canales restringidos. Sus destinatarios eran precisos: superiores de las principales órdenes religiosas, prefectos de los dicasterios romanos y rectores de las universidades pontificias de todo el mundo. Un mapa de distribución que sugería, de inmediato, un peso institucional extraordinario. El título en latín leía, De Reforma Disciplinae Sacramentalis. A primera vista, parecía un texto técnico más sobre disciplina sacramental. Sin embargo, enterrada en sus párrafos, yacía una modificación tan profunda que el propio jurista tuvo que releerla varias veces antes de consultar a un colega para asegurarse de no estar ante una falla de interpretación. Durante generaciones, el derecho canónico mantuvo la figura de la excomunión latae sententiae para las ofensas más graves, una sanción que opera de forma automática, sin necesidad de juicio ni declaración judicial, en el instante preciso en que se comete el acto. Era el recurso reservado para proteger los pilares del dogma, la violación del secreto de confesión, la agresión física al pontífice o la consagración episcopal sin mandato papal. Dentro de este catálogo de penas automáticas, la tentativa de ordenación sacerdotal de mujeres ocupaba un lugar de máxima tensión formal. Desde la época de Juan Pablo II y la posterior ratificación bajo Benedicto XVI en 2008, cuando la Congregación para la Doctrina de la Fe clasificó esta falta entre los graviora delicta, los delitos más graves contra la fe, la norma funcionó no solo como un castigo, sino como una muralla infranqueable. Proclamaba a cada obispo del planeta que ese acto estaba radicalmente fuera de cualquier margen de discusión o juicio local. Sin embargo, el documento del 15 de abril de 2026 no abolió la doctrina ni declaró válidas tales ordenaciones. Hizo algo mucho más sutil y, por lo mismo, infinitamente más disruptivo. Eliminó la excomunión automática. A partir de ese momento, la tentativa de ordenación deja de ser un crimen automático por el mero derecho y pasa a ser tramitada mediante el proceso judicial ordinario de la Iglesia, sujeto a la evaluación caso por caso del obispo diocesano o del dicasterio correspondiente. En la arquitectura de una institución con 1.400 millones de fieles, la distancia entre un crimen automático y un expediente sujeto a evaluación no es un matiz procedimental, es una grieta existencial. Al convertir el hecho en una materia de discernimiento procesal, el sistema admite implícitamente la existencia del caso, la aplicabilidad de las circunstancias y la apertura de un margen de interpretación. La puerta no se ha abierto de par en par, pero el muro ciego que la bloqueaba ha sido retirado. Este movimiento no ocurrió en el vacío. Al examinar los meses previos a este 15 de abril, emerge la figura de Robert Francis Prevost, elegido como el Papa León el 8 de mayo de 2025. Antiguo misionero en Perú, formado en el derecho canónico y ex prefecto del dicasterio para los obispos, Prevost es un hombre que conoce al detalle la mecánica interna de las misiones y los nombramientos episcopales a escala global. Distante de las posturas estridentes, su perfil sugería la figura de un administrador prudente orientado a la estabilidad institucional. Sin embargo, los hechos recientes dibujan una estrategia de alta precisión procesal. El 12 de febrero de 2026, el pontífice nombró al cardenal Alejandro Ferrer, un teólogo español conocido por sus minuciosas investigaciones sobre la validez y la licitud de los actos sacramentales, al frente de la doctrina de la fe. Semanas después, el 3 de marzo, la Pontificia Comisión Bíblica publicó un estudio técnico sobre el ministerio apostólico en el Nuevo Testamento, sugiriendo que ciertas prácticas históricas respondían a condicionamientos culturales más que a absolutos teológicos. El 28 de marzo, una reunión privada con la Comisión Teológica Internacional abordó, según trascendió, los límites de la infalibilidad en las enseñanzas sobre el sacerdocio. Finalmente, el 9 de abril, durante un encuentro a puerta cerrada con líderes de congregaciones religiosas femeninas, el Papa optó por escuchar en lugar de instruir, dejando caer una reflexión. La Iglesia a menudo ha respondido a preguntas que nunca llegó a explorar del todo.
El documento del 15 de abril fue el resultado visible de esta secuencia silenciosa, pero el hecho que desconcierta a los observadores eclesiásticos no es solo la modificación de la norma, sino el comportamiento de la jerarquía global tras su emisión. En 2008, la ratificación de la sanción provocó declaraciones enérgicas de respaldo por parte de las conferencias episcopales de todo el mundo. Hoy, el silencio de los obispos es absoluto. Ninguna conferencia ha protestado, ningún cardenal conservador ha exigido públicamente la restauración de la pena automática. Estamos ante un consenso resignado, una sustitución progresiva de cuadros episcopales durante el último año, o ante una consigna interna que exige disciplina ante una transformación por etapas. Al desplazar la norma al terreno del proceso administrativo, el poder se redistribuye. Un obispo conservador podrá iniciar el proceso judicial, mientras que uno progresista podrá dilatar los expedientes en la burocracia diocesana durante años. El procedimiento consume tiempo, y en la historia de la Iglesia, el tiempo disuelve la norma hasta convertirla en una pieza ceremonial, tal como ocurrió en la práctica con otros documentos doctrinales del pasado. El choque de visiones ha quedado planteado en la sombra. Quienes defienden la estructura tradicional sostienen que la imposibilidad de la ordenación femenina no es una regla de disciplina mutable, sino una imposibilidad ontológica. Por tanto, retirar la sanción automática a un acto considerado imposible implica sugerir que tal acto podría dejar de serlo. Quienes observan el movimiento del pontífice ven la aplicación de un método histórico, no negar el dogma frontalmente, sino cambiar la categoría legal bajo la cual opera, trasladándolo al ámbito de la atención pastoral y el discernimiento. La tensión se ha instalado en las estructuras del Vaticano, mientras los sectores conservadores evalúan si romper el silencio mediante un recurso formal de aclaración, una dubia que obligue al pontífice a pronunciarse abiertamente sobre el alcance doctrinal de la medida. La maquinaria administrativa sigue su marcha. Si la aclaración no llega y el silencio se consolida como la nueva norma, la disputa teológica más abrasadora del siglo XXI habrá dejado de ser una crisis abierta para convertirse en un expediente en curso. Y en los pasillos de la Curia Romana, las transformaciones decisivas nunca se anuncian con trompetas, se gestionan caso por caso, en el silencio de los archivos. El 17 de abril de 2026, solo 48 horas después de que el documento confidencial circulara por los canales restringidos del Vaticano, un acontecimiento aparentemente menor ocurrió a más de 1000 kilómetros de Roma. En la archidiócesis de Malinas, Bruselas, la publicación oficial de la iglesia local distribuyó su boletín comunitario habitual. Entre los avisos administrativos y los horarios de las liturgias, una frase captó la atención de los observadores más atentos. Se informaba que una mujer, que había trabajado durante 11 años como asistente pastoral en una parroquia de Bruselas, pasaba a presidir el cuidado pastoral de toda la comunidad local. La elección del verbo no era casual. En la terminología litúrgica y canónica de la Iglesia Católica, la palabra presidir posee un significado técnico preciso, habitualmente reservado a la función sacerdotal y al ejercicio del orden sagrado. Bajo el marco normativo anterior a la Reforma de Abril, una formulación de esta naturaleza en un boletín oficial habría provocado una reacción inmediata de los organismos romanos o una aclaración pública de la propia archidiócesis para desmentir cualquier simulación de función sacramental. Sin embargo, en el nuevo escenario introducido por el Papa León, la publicación permaneció intacta, sin notas correctivas ni matices posteriores. Este episodio en Bruselas ilustra la naturaleza real del giro institucional impulsado por Robert Francis Prevost. No se trata de un choque frontal contra el dogma ni de una proclama pública revolucionaria, sino de una transformación que se despliega mediante microdetalles administrativos, variaciones en el vocabulario oficial y una deliberada descentralización del juicio normativo. Al sustituir la sanción automática por un proceso judicial ordinario gestionado caso por caso, la autoridad central ha transferido el margen de discreción a los obispos diocesanos. Lo que en un territorio puede ser objeto de una investigación canónica prolongada, en otro puede gestionarse mediante el aplazamiento de expedientes y la tolerancia silenciosa. Esta grieta entre la fachada doctrinal intacta y la práctica pastoral divergente evoca un antecedente histórico de profunda significación dentro del catolicismo contemporáneo. En 1965, durante las sesiones finales del Concilio Vaticano II, la Declaración Dignitatis Humanae redefinió la postura de la Iglesia sobre la libertad religiosa. Durante siglos, el magisterio pontificio había sostenido firmemente que el error no posee derechos y que las estructuras estatales estaban obligadas a respaldar de manera exclusiva la verdad católica. El concilio no declaró falsa la enseñanza previa, sino que introdujo una nueva categoría conceptual, el derecho intrínseco de la persona humana a buscar la verdad según su propia conciencia.
Aquel cambio de marco interpretativo no derogó explícitamente el pasado, pero convirtió las viejas formulaciones en piezas obsoletas. De manera análoga, la estrategia atribuida al actual pontífice no busca derogar de forma directa la declaración Ordinatio Sacerdotalis de Juan Pablo II, que estableció la imposibilidad de la ordenación sacerdotal de mujeres como una enseñanza definitiva. Lo que el texto del 15 de abril modifica es la categoría penal que protegía dicha prohibición. Al mover la cuestión desde el terreno del delito automático de excomunión hacia la esfera del discernimiento procesal y la evaluación local, la norma pierde su carácter de frontera categórica e infranqueable. Mientras tanto, en la penumbra de las instituciones romanas, la tensión se manifiesta en el silencio prudente de los teólogos y canonistas de mayor trayectoria, quienes durante décadas argumentaron que la reserva del sacerdocio a los hombres descansaba en una imposibilidad ontológica, comprenden que la retirada de la pena automática debilita el presupuesto de dicha imposibilidad. En los círculos jurídicos y académicos del Vaticano, se asume que no se elimina una sanción fulminante contra un acto si se sigue considerando radicalmente imposible de realizar. La modificación solo cobra sentido si el sistema ha comenzado a contemplar la eventualidad de su evaluación. Frente a esta dinámica, la jerarquía eclesiástica se encuentra ante una encrucijada táctica. Una opción implica la formulación formal de una dubia, un conjunto de preguntas canónicas dirigidas al pontífice por parte del colegio cardenalicio para exigir una aclaración sobre las implicaciones doctrinales del documento. Sin embargo, presentar una objeción pública corre el riesgo de amplificar el alcance del debate y forzar una fractura abierta. La otra opción es la continuidad del silencio de las conferencias episcopales, una postura que consolida progresivamente la flexibilidad procedimental como el nuevo estándar operativo dentro de la Iglesia global. Las consecuencias de esta maniobra procedimental comienzan a proyectarse a escala global, reconfigurando la relación entre la sede romana y los episcopados de todo el mundo. La eliminación de la excomunión latae sententiae no solo altera una línea del código canónico, fragmenta la uniformidad punitiva que la Iglesia mantuvo firme durante las últimas décadas. En diócesis con sensibilidades marcadamente reformistas, como en diversas regiones de Alemania o Europa Central, la desaparición del castigo automático se percibe como una luz verde tácita para acelerar iniciativas locales. En contraste, en jurisdicciones de corte más conservador, los obispos se ven de pronto desprovistos de un instrumento jurídico de aplicación inmediata que solía eximirles de asumir una responsabilidad política personal ante sus comunidades. Frente a este nuevo escenario, las líneas de resistencia dentro de la estructura eclesiástica han optado por una estrategia de contención silenciosa. A diferencia de 2008, cuando la inclusión de la tentativa de ordenación de mujeres entre los graviora delicta desató un muro público de comunicados y un respaldo enérgico de las conferencias episcopales, hoy los grandes organismos oficinales guardan un mutismo calculado. La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, tradicionalmente firme en la defensa de las sanciones canónicas, no ha emitido aclaración alguna. La Congregación para el Clero evita las valoraciones públicas. Los cardenales que construyeron sus carreras sobre la defensa incondicional del sacerdocio exclusivamente masculino se abstienen de reaccionar abiertamente. Esta parálisis oficial no obedece a un desconocimiento de la norma. Los asesores jurídicos y los canonistas de la curia comprenden con precisión la lógica del documento del 15 de abril. La ausencia de protestas públicas responde a un reordenamiento de la correlación de fuerzas dentro del Vaticano. Muchos de los prelados que habrían liderado una oposición categórica en tiempos pasados se han retirado, han fallecido o han sido relevados por figuras afines a la línea de gobernanza del Papa León. Los sectores tradicionales comprenden que confrontar abiertamente al pontífice en el terreno mediático solo conseguiría poner en evidencia el alcance del cambio y acelerar la división que buscan evitar. En el centro de este engranaje se mantiene la figura inalterable de Robert Francis Prevost. Sin recurrir a discursos estridentes ni atribuirse intenciones revolucionarias, el Papa avanza respaldado por la legitimidad incontestable de su oficio. Su trayectoria previa en el dicasterio para los obispos le otorga un dominio absoluto de la cartografía eclesiástica internacional. Entiende que, en un sistema de gobernanza con siglos de tradición jurídica, las transformaciones verdaderamente duraderas no se proclaman desde un balcón, se consolidan mediante precedentes, decretos discretos y la lenta acumulación de decisiones administrativas. Al no contradecir explícitamente la doctrina expresada en Ordinatio Sacerdotalis ni declarar válida la ordenación de mujeres, León se sitúa en un espacio jurídicamente inexpugnable. No actúa como un heterodoxo ni como un cismático, sino como el supremo legislador que ejerce sus atribuciones ordinarias sobre la disciplina sacramental. Mientras la atención pública se distrae esperando declaraciones de fe, la autoridad pontificia reconfigura la arquitectura penal que sostenía la prohibición.
La tensión en los círculos internos del Vaticano alcanza así un punto de máxima densidad psicológica e institucional. En las oficinas de la doctrina de la fe y en las salas de reunión de los dicasterios romanos, la incertidumbre sobre los próximos pasos se vuelve palpable. Informes internos sugieren que el texto del 15 de abril no es una medida aislada, sino el primer elemento visible de una revisión más amplia de diversos apartados del derecho canónico que se viene gestando desde principios de año. La Iglesia se encuentra ante una encrucijada inevitable, el inicio de un proceso en el que la brecha entre la norma oficial y la práctica pastoral terminará por hacer irreversible lo que comenzó como un modesto ajuste de procedimiento. Es en el silencio sepulcral de los pasillos vaticanos y en la frialdad de las decisiones de despacho donde este cambio de era alcanza su punto de culminación. La verdadera proclamación de este pontificado no se ha manifestado a través de un sermón multitudinario en la Plaza de San Pedro, ni mediante un anuncio estruendoso ante las cámaras de televisión. La gran revelación se ha producido en el acto mismo de la firma y distribución del documento del 15 de abril de 2026. Una acción administrativa limpia y precisa que cambia de forma irreversible las reglas del juego eclesiástico. El momento culminante de esta transformación no se mide por la elocuencia de un manifiesto, sino por el peso aplastante de lo que el texto establece en sus términos legales. Al eliminar la excomunión latae sententiae para la tentativa de ordenación de mujeres, el Papa León ha despojado al sistema de su máscara más rígida. Durante décadas, la pena automática sirvió como un mecanismo de contención psicológica que ahorraba a la jerarquía la necesidad de enfrentarse a la realidad humana y pastoral de sus comunidades. Bastaba con invocar la sanción del derecho para cerrar cualquier diálogo, congelar cualquier pregunta y neutralizar cualquier discrepancia antes de que pudiera germinar. La escena en la que los altos cargos de la curia romana, los prefectos de los dicasterios y los rectores de las universidades pontificias leyeron el texto por primera vez condensa toda la densidad psicológica de esta fractura. No hubo gritos ni debates encendidos en las salas de reunión. Hubo pausas prolongadas, miradas incrédulas entre juristas experimentados y una relectura pausada de cada línea para confirmar que no se trataba de un error de redacción. La frialdad del latín en la reforma de la disciplina sacramental ocultaba un terremoto conceptual. En ese instante de lectura compartida en la penumbra de las oficinas romanas, los presentes comprendieron que la muralla que protegía al sistema de sus propias contradicciones internas había sido desmantelada por la misma mano que ostenta la suprema potestad legislativa. Al trasladar la cuestión desde el rigorismo de un delito automático hacia la lentitud y el matiz del proceso judicial ordinario, la acción del pontífice expone el defecto fundamental del viejo esquema, la incapacidad de un reglamento inflexible para contener la complejidad de la vida eclesiástica real. El sistema queda expuesto en su desnudez formal. Ya no existe un automatismo que proteja a los obispos de tomar decisiones. Ahora, cada obispo en su diócesis deberá examinar los hechos, escuchar las circunstancias particulares y asumir la responsabilidad pastoral y jurídica de cada caso. Este acto despoja a la institución de su fachada impasible y devuelve el protagonismo a la experiencia viva de las comunidades. Lo que antes se resolvía mediante la expulsión automática del cuerpo eclesial, ahora ingresa en la esfera del examen individual, donde entran en juego la historia personal, el discernimiento local y la realidad concreta de los fieles. Al rehusar actuar como un juez inquisitorial y asumir el papel de un legislador que reordena las garantías del proceso, León ha transformado un choque dogmático en un dilema de gobernanza cotidiana. La regla de hierro ha cedido su lugar a la gestión del tiempo y la conciencia, dejando descubierto que la fuerza del sistema no residía en la invulnerabilidad de sus argumentos, sino en la severidad irreflexiva de sus castigos. A medida que los días avanzan tras aquel 15 de abril de 2026, la resonancia de este ajuste procedimental empieza a sentarse en el tejido profundo de la Iglesia Católica y en la percepción de los observadores internacionales. El impacto a largo plazo no se manifiesta a través de un cisma inmediato, ni mediante titulares sensacionalistas en la prensa secular, sino mediante la lenta y constante reconfiguración de la cultura institucional. Al haber eliminado la excomunión automática, el Vaticano ha retirado la barrera que impedía cualquier tipo de evolución pastoral, abriendo un espacio donde el tiempo y la praxis cotidiana comienzan a moldear una nueva realidad. A nivel local, los cambios prácticos ya resultan visibles en la vida concreta de las diócesis. El caso registrado en la Archidiócesis de Malinas-Bruselas, donde el boletín oficial designó abiertamente a una asistente pastoral para presidir el cuidado de una comunidad sin provocar correcciones ni sanciones desde Roma, representa solo el primer síntoma de un fenómeno más amplio. En distintas jurisdicciones, obispos y vicarios judiciales comienzan a operar con una flexibilidad antes impensable.
Para aquellas personas que durante años permanecieron en los márgenes de la estructura, sujetas a la amenaza constante de una pena fulminante por su involucramiento en la vida litúrgica o comunitaria, la atmósfera ha cambiado. La vulnerabilidad de antes da paso a una etapa de discernimiento procesal, donde la prisa punitiva ha sido sustituida por la burocracia del caso por caso. En la historia de la Iglesia, la distancia que se abre entre una norma escrita y su aplicación real suele determinar el rumbo de los siglos venideros. Del mismo modo que ocurrió en su momento con otras enseñanzas morales que progresivamente cayeron en el olvido práctico, sin ser derogadas de forma oficial, el abismo entre el texto dogmático y la práctica diocesana amenaza con hacer que la vieja prohibición quede relegada a una función meramente ceremonial. Al no existir una fuerza institucional dispuesta a aplicar la mano dura del pasado, la excepción local tiende a convertirse en la costumbre aceptada. Llegados a este punto de la historia, las grandes preguntas de cara al futuro permanecen abiertas. Apenas a 11 meses de haber asumido el pontificado, Robert Francis Prevost ha demostrado un estilo de gobierno donde la estrategia jurídica prevalece sobre la proclama pública. Frente a la Iglesia se abren dos caminos inmediatos: la reacción de un bloque conservador que intente forzar una respuesta doctrinal definitiva a través de una petición formal de aclaración, o la continuidad de un silencio episcopal que termine por normalizar lo que hoy parece una excepción. Si el silencio persiste, la contienda más dolorosa y compleja del catolicismo moderno dejará de ser una crisis abierta para transformarse en un proceso administrativo continuo que se gestiona en la penumbra. Todo este complejo engranaje de decisiones diplomáticas, análisis canónicos y equilibrios de poder regresa en última instancia al punto de partida original, al gesto sereno de un especialista en derecho canónico revisando un documento confidencial en su despacho el 15 de abril de 2026. Detrás de las grandes estructuras y las estrategias pontificias, la historia de las instituciones siempre se reduce a la experiencia humana, al modo en que las leyes escritas afectan la vida, la fe y la conciencia de personas concretas. El Papa León no ha derribado la puerta ni ha proclamado una nueva era con palabras grandilocuentes. Simplemente ha movido la pregunta hacia la estancia donde las puertas, tarde o temprano, terminan por abrirse.